Continuamos con más información y nos referimos a una semana muy importante, la Semana Azul. En este caso es denominada así para concientizar y hablar sobre el espectro autista. Es necesario hablar sobre lo que sucede a tantas familias, a tantos niños, niñas, adolescentes en nuestra Argentina, sobre todo cómo es nuestro accionar frente a ellos, qué actitudes tenemos que tomar, pero en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de hospitales, de sanatorios, de salud, sino también, por ejemplo, en educación, cómo se encuentra la sociedad frente a alguien que tiene justamente esta condición. Bueno, tengamos en cuenta que desde ayer hubo un inicio de actividades en el Congreso Nacional con académicos, profesionales, psiquiatras, psicólogos para tratar de abordar el tema del autismo en la República Argentina, que se conmemora el próximo 2 de abril y también se tiñen de color azul diferentes monumentos de la ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del país para visibilizar esta cuestión. Ellos indicaban ayer en el informe y en las ponencias de cada uno de los especialistas que lo que es el autismo nos interpela, ¿no? Y que cada vez más tenemos que hablar de este tema porque lo vemos en diferentes sectores, principalmente con los chicos y puntualmente con personas que en este momento están atravesando este tipo de situaciones, ¿no? Que no es una enfermedad, sino que es una condición. El tema es cómo se adapta la sociedad, cómo nos adaptamos nosotros para tratar de ser más inclusivos, más amorosos y tener una mirada más empática para este tipo de cuestiones. Claro, y sobre todo también porque tal vez uno reacciona mal o distinto frente justamente al accionar de las personas que se encuentran dentro de este espectro autista por desconocimiento, por ignorancia, por no saber cómo nos tenemos que manifestar justamente hacia ellos, el tratar de conectar también con ellos, el ser empáticos, el ser amorosos y tener justamente esa educación frente a tantas personas que se encuentran con esta condición. El poder también tener un diagnóstico rápido también para las familias es fundamental, sobre todo para mejorar su calidad de vida en los distintos ámbitos. Pero estas jornadas son importantes para toda la sociedad en conjunto, sobre todo justamente haciendo hincapié en eso, en concientizar, en educar, en saber cómo tratar a aquellos que están dentro de este espectro autista y sobre todo también para aquellas familias que están atravesando por esta situación y que necesitan de una contención en general, en los colegios, a nivel educativo, como también en un sistema de salud. Es más allá de una salud física, sino también una salud psicológica. También es necesario también tener ese tipo de contención y sobre todo cómo uno reacciona frente a ellos, ¿no? Que cómo nos tenemos que predisponer, pero siempre partiendo de la base de ser empáticos con ellos y sobre todo también con sus familias. Va a haber varias actividades durante esta semana. El 28 de marzo a las 0 horas se va a iluminar el obelisco por el comienzo de la Semana Azul, allí con el obelisco iluminado, acompañado por otros edificios históricos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. También el 29 de marzo a las 7 de la mañana, Tour Azul Rosario Buenos Aires. Va a ser una pedaleada en tándem que une el Monumento a la Bandera con el obelisco como símbolo de conexión federal por el Día Mundial del Autismo. También el 29 de marzo a las 6 de la tarde se va a inaugurar un palco sensorial en el Club Independiente, alguna de las actividades en esta Semana Azul. Ya estamos en comunicación con Paulo Morales, periodista, presidente de la Asociación Civil de Activa, coordinador de la Semana Azul. Paulo, buenas tardes. Noel Crescenzo L. Martínez lo saluda. Bienvenido a La Voz de la Ciudad. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Gracias, Paulo, por su tiempo, pero es muy importante realmente hablar sobre esta Semana Azul, sobre todo para concientizar, para estar más empáticos para aquellos que se encuentran dentro de este espectro autista y sobre todo también para sus familiares. Es muy importante saber cómo nos referimos a ellos, cuál es su accionar para justamente, bueno, llevar a cabo una sociedad inclusiva, ¿no? Es lo más importante. Sí, la verdad es, la empezamos el año pasado, la primera edición de la Semana Azul. La creamos porque justo era una semana de muchos feriados el año pasado y nos parecía una oportunidad, pensando en los medios, que como colega sé perfectamente que esos días no hay mucha información para dar, viste, los 6 días feriados consecutivos, claro. Fue el año pasado, entonces era una buena oportunidad para que el autismo ocupe ese lugar. Este año no tenemos esa coyuntura, pero sí con toda la experiencia que tenemos el año pasado, los voluntarios en medios, en periodistas, en empresas, en gobiernos, en otras ONGs, estamos generando algo que creo que va a dar mucho que hablar y es lo que buscamos, visibilizar el autismo. No buscamos con esta semana solucionar ningún problema, pero sí que la sociedad en general
sepa un poquito más de toda esta problemática que claramente nos afecta a todos. ¿Qué es lo principal en este momento? ¿Qué es lo que más afecta? ¿La discriminación, el desconocimiento, la falta de datos? ¿Qué es lo que ustedes están observando que le falta a la sociedad con respecto a este tema? Es una gran pregunta que es difícil responderla de manera corta y no hay como todo en el autismo es muy complejo y es multifactorial. Entonces, lo que nosotros sentimos desde TEActiva, que es nuestra ONG, y desde la Semana Azul, que somos ya más de 11 ONGs trabajándolas, y un montón de gobiernos, empresas, es que lo que más se necesita hoy en día es un poco más de información al resto de la sociedad. En el mundo del autismo tenemos conocimiento, hay discrepancias, hay debates, porque como es un tema muy complejo, no hay un manual del usuario, ni un único librito. Lo que notamos es que la gran mayoría de la sociedad no sabe mucho. Los periodistas no sabemos mucho, las personas no saben mucho, los dirigentes no saben mucho, por no decir nada. Entonces intentamos que haya un poco más de información. Creemos que después de la información, de esa información sencilla, que es lo que tratamos de generar desde TEActiva, que la gente lo pueda entender en lenguajes que sean entendibles y no con los lenguajes complejos que nos manejamos adentro del autismo, creemos que desde ahí se empieza a solucionar todo lo demás. Más empatía, menos discriminación, mejores políticas públicas, los colegios más inclusivos. Creemos que esa es la base, porque no lo podemos solucionar a algunas personas. Este problema, porque yo lo llamo claramente, es un problema. Muchos les gusta hablar de desafíos y yo los acepto, pero es un problema y te lo defino de esta manera y perdón por lo largo de la respuesta. El autismo está creciendo. Hace 20 años que en Estados Unidos, único país en el mundo que se mide el autismo, la primera medición hace 20 años fue un chico cada 150. La última el año pasado, 20 años después, es un chico cada 36. Un crecimiento en 20 años de más del 300% del diagnóstico. Claramente eso va a seguir creciendo. Tenemos que tomar cartas en el asunto toda la sociedad. Paulo, y a partir de esa estadística que haces referencia, ¿se sabe por qué el crecimiento? Bueno, ese es otro de los grandes debates. Insisto con esto, responder a autismo es largo y es complejo. El autismo ni siquiera se sabe bien lo que es, porque muchos te van a decir que es una condición de vida y es perfecto esa definición. Pero necesita un diagnóstico en muchos casos. Y un diagnóstico, ¿quién te lo da? Un médico. Entonces es un tema de salud, aunque sea salud mental, es un tema de salud. Entonces, ¿qué es? ¿Es una condición? ¿Es un trastorno? Hay un consenso que no es una enfermedad. De eso ya creo que no se habla más. Bien. Pero sí hay un gran debate si es una condición de vida o si es un trastorno o algo que todavía no se sabe bien. Y los orígenes se están debatiendo. Y son debates muy complejos y en algunos casos de gente que no se pone de acuerdo, gente muy profesional y científicos que no se ponen de acuerdo. Por eso, hace pocos días, el presidente de Estados Unidos, insisto, nos puede gustar o no ese presidente, pero es el único país del mundo que mide oficialmente el autismo. O sea, todos nos guiamos por las estadísticas de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos dice que va a investigar la posible, presunta relación entre vacunas y autismo. Ahí tenés un tema a investigar. Después tenés la mala alimentación que hoy tenemos la mayoría de las personas, alimentos multiprocesados. Ahí tenés otro tema, el exceso de pantalla. Esto es absolutamente un veneno para los chicos. Obviamente no podemos decir que no usen pantallas. La tecnología está a disposición y bien usada es correcto, pero mal usada realmente agrava la situación. No es que genera autismo, agrava. El estrés en el que vivimos permanente, corriendo, vaya uno a saber qué carrera estamos corriendo la humanidad, persiguiendo dinero, vaya uno a saber qué, tampoco ayuda. Entonces, ¿qué es el autismo? Bueno, eso es un gran debate que la comunidad científica va a tener que seguir evolucionándolo. Hoy el mayor consenso es que es una condición de vida. Pero hay muchos que no están de acuerdo con eso, porque eso por ahí es para personas adultas que, digamos, de grandes, detectan que tienen alguna situación parecida al autismo y se autodiagnostican, perfecto. Pero si ustedes van a ver otras personas con autismo, adultas, que viven en hogares, que tuvieron diagnóstico desde muy temprano, pero no lograron insertarse porque no hablan, no se comunican, no pueden comer con cubiertos, no se pueden vestir solos. ¿Realmente el autismo es todo ese espectro gigantesco o habría que empezar a especificarlo un poco más? ¿Y qué políticas estatales faltan
para tratar de minimizar el impacto en aquellas personas que tienen esta condición y que puedan vivir de una manera más saludable, por así decirlo? Falta todo, pero hay mucho. Esto es bueno. Ayer hicimos el evento que presentó la Semana Azul de este año en el Congreso, la jornada Miradas que Conectan, donde tuvimos las 11 ONGs que trabajamos, más profesionales, más historias de vida. Y ahí uno habla, por ejemplo, con el doctor Joffre, el fundador de APADEA, la primera ONG de autismo de la Argentina, que tiene más de 30 años trabajando, y ellos tienen un hijo con más de 40, o sea que hace más de 40 años que trabajan en el autismo en la Argentina. Y la verdad que las experiencias que cuentan de la niñez de su hijo es muy diferente a la nuestra, mucho más dramático fue. Realmente se han logrado un montón de cosas, pero uno tiene que enfocarse también en lo que falta. ¿Y qué es lo que falta? De vuelta a la respuesta inicial. Falta más información. Falta que la sociedad en su total conjunto, no solamente las personas de pie, sino la dirigencia, empresas, gobiernos, tengan un poco más de información de la que tienen. Hoy la Argentina parece tener otras prioridades que uno las entiende. En un país que produce alimentos para 400 millones de personas, no podemos resolver el tema de desnutrición infantil, que parece un concepto mucho más sencillo, ¿no?, de resolver. Hay que darle el alimento y ya está. Este es un tema mucho más complejo y que requiere muchísimo más trabajo. Pero si un país no puede resolver un tema tan básico como la desnutrición infantil, va a poder resolver los grandes desafíos que el autismo nos propone como sociedad, a toda la sociedad, y que aprendamos todos a convivir en un mismo mundo en lugar de pensar de que cada uno tiene que estar en un mundo aparte o en escuelas especiales. Bueno, realmente falta todo, pero hay que también reconocer que nuestros antecesores han logrado cosas increíbles y hay grandes avances, por lo tanto hay que tomar la posta y seguir para adelante. Y los medios y periodistas, yo no me canso de agradecerles estos espacios, son increíbles acciones de concientización que son absolutamente necesarios, y la Semana Azul está pensada en los medios y en las redes sociales para que llegue al gran público con mensajes sencillos, y también decirles que el autismo, si bien es un gran problema para las familias cuando tenemos el diagnóstico de nuestros hijos pequeños, que se puede restablecer al año y medio, 2, después cuando logramos convivir con esa situación y aprender, pasamos a ser las familias más felices del mundo, y lo van a ver en las actividades de la Semana Azul que comienzan este viernes a las 20 horas. Se enciende de azul el obelisco y va a pasar una sorpresa muy linda que va a dar mucho que hablar, no la puedo anticipar para no romper la sorpresa. Y a partir de ahí viene un montón de actividades que incluyen obviamente a nuestro 2 de abril, que en Argentina convive con el Día de los Veteranos de Malvinas. Entonces convivimos, por eso nosotros necesitamos 7 días para hablar de autismo, y por eso creamos la Semana Azul, para que con orgullo la sociedad vea un poquito durante 7 días autismo hasta en la sopa. Y que se conecten esas miradas, no solamente en una jornada de concientización, sino también ahora, en este momento, a través de la pantalla de la tele o en las redes sociales, como hacías referencia, para que todos sepamos un poquito más y entendamos mucho más al otro. Gracias, Paulo, muy amable. Gracias a ustedes. El nombre que mencionaste, Miradas que Conectan, es el eslogan de Te Activa, nuestra ONG. Creemos que dice mucho, o sea, estamos buscando conectar miradas, pero también las miradas tienen que querer conectar. Eso es lo que estamos buscando. Este problemón o estos desafíos, como queramos llamar, ¿los resolvemos entre todos o no se resuelven? Muchísimas gracias por este espacio. Gracias, muy amable. Paulo Morales, periodista, presidente de la Asociación Civil Te Activa, coordinador de la Semana Azul, que está por comenzar y que sobre todo van a ser 7 días con mucha información. Eso es lo más importante, ¿no? El saber sobre el autismo y que tengamos una sociedad más inclusiva. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.